Más vale la mala democracia conocida que la buena por conocer. Todo lo que fracasa en la práctica, decía Guy Debord, tiene una segunda oportunidad como espectáculo. Si fracasas en la vida, puedes convertir tu fracaso en una película interminable. Mirando la cartelera de cine de varias capitales españolas, encontramos los siguientes títulos: Gru 2, mi villano favorito; Rápidos y Furiosos 6, Iron Man 3, Amanecer 2, Resacón 3, Scary Movie 5, Viaje al centro de la Tierra 2, El último exorcismo 2, 12 trampas 2, La jungla de cristal 5, Underworld 4, Ghost Rider 2. Junto a estas falsas sorpresas, se anuncian igualmente reediciones en 3D de viejas películas. Se informa de nuevos remakes y, por supuesto, se recuerda que están a disposición del gran público sagas sin fin que se renuevan industrialmente con fórmulas repetidas. Star Trek, El Gran Gatsby, Superman, la última de zombies y vampiros adolescentes. Cada nueva película renuncia a los números romanos. Suponemos que para evitar confundir al exigente espectador. La pregunta casi obligada es: ¿qué mecanismo hace que haya interés en ver una misma película manoseada 1000 veces antes que enfrentarse a algo nuevo? Hay una infantilización de los espectadores de manera que, como los niños, necesitan que les cuenten siempre el mismo cuento y de la misma manera para no caer en la ansiedad. ¿Por qué es más fácil enfrentarse a una película de terror, por supuesto previsible, que a otras historias que tienen más claramente que ver con nosotros? ¿Da acaso más miedo la realidad que los hombres lobo, los depredadores, los muertos en vida, los fantasmas? ¿Por qué esta huida constante lejos de la sala de máquinas del mundo? Las revoluciones solo son posibles cuando han operado previamente cambios en las mentalidades. Por eso, cuando vuelve a cambiar la manera de pensar, los derechos se revierten. A mediados del siglo XIX comenzaron las protestas a favor de la jornada laboral de 10 horas. La jornada diaria en Estados Unidos era de 18 horas. El argumento de empresarios y economistas que ya andaban de la mano fue, casi sin salvedad, afirmar que esas regulaciones incrementarían el coste de la mano de obra y generarían desempleo encubierto. La gente trabajaría más horas aunque no lo dijera. La queja política de los empresarios fue más contundente. Regular el horario laboral era condenar a la industria a la ruina. Un argumento que se lleva repitiendo 200 años, invariablemente, y que siempre ha resultado falso. Luego vino la jornada de 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 para dormir, 8 para vivir. 200 años escuchando las mismas exigencias de los trabajadores y las mismas resistencias de los empresarios. Marx, que vivió esos movimientos mientras estaban pasando, entendió que había una contradicción entre los intereses de unos y de otros. Cuando ese enfrentamiento cobraba vida, lo llamó lucha de clases. Y como siempre habían insistido en la historia los que trabajaban y los que se beneficiaban del trabajo de otros, y como entre ambos siempre había, tarde o temprano, fricciones irresolubles, dijo que la lucha de clases era el motor de la historia. Lo resumiría, ya muerto Marx, su albacea Engels, en una carta a Bloch en 1898. Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que eso. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. Marx pudo ver muchas cosas que estaban pasando en ese instante. Es imposible entender el momento actual de la política sin dialogar con Marx. Liberados de las vulgatas soviéticas y de los maximalismos de las sectas, Ludovico Silva afirmó que si los loros fuesen marxistas, serían marxistas ortodoxos.
Por fortuna, podemos escoger no ser loros. Ni más ni menos. Cuando Estados Unidos invadió Irak, pese a que no había armas de destrucción masiva, ni falta que hacía, estaba funcionando otro motor tradicional de eso que antaño se llamaba la lucha de clases. Porque cuando se trata de apropiarte del esfuerzo de los demás, las fronteras son un engorro. De igual forma, cuando con motivo de la crisis, los trabajadores pasaron en el mundo occidental a trabajar más horas y a ganar menos. Los gobernantes europeos parecen marxistas furibundos. Una pregunta, sin embargo, queda abierta. ¿Cómo se explica que haya menos manifestantes que desempleados, menos estudiantes enfurecidos que alumnos expulsados por la subida de tasas y la bajada de las becas? ¿Por qué manifestaciones inmensas como las del 15M, las de la Primavera Árabe o las Ocupa Wall Street terminaron regresando a los lugares de donde salíamos? ¿Por qué saltamos por la ventana en vez de entrar por la puerta? En su panfleto desde el planeta de los simios, Vázquez Montalbán se quejaba de que se había disuelto el skyline de las certezas de su generación. La cultura progresista veía cómo sus respuestas se habían desbaratado. La democracia, la finalidad de la historia camino de la emancipación, los sujetos que portaban los cambios, una burguesía que acrecentaba la libertad, una clase obrera que acrecentaba la igualdad, Europa como un camino intermedio entre la Unión Soviética y el capitalismo salvaje, la existencia de derechas e izquierdas y su pugna por cambiarlo todo o conservarlo todo. Los espejos se han roto. Los imaginarios se han esfumado y las razones que generaron las ideas sobreviven. Lo peor, sin embargo, aún estaba por venir. Como la inclemente frase de Stanislaw Lem: no esperes demasiado del fin del mundo. El problema no estaba en que cambiasen las respuestas y tampoco en que cambiaran las preguntas cuando ya se tenían las respuestas. Lo terrible era convencernos de que ya no merecía la pena seguir haciéndonos preguntas.